Bien, seguiré hablando de las escrituras, en esta ocasión con la Biblia, de primera mano, versión latinoamericana porque se entiende mejor. Explicaré tres cosas. Trataré de ser breves, unos separadores un poco improvisados. Empezaré hablando de quién es realmente esto que nos han tratado de de inculcar erróneamente muchos. Capítulo 14 de Isaías. ¿Cómo caíste, estrella brillante? ¿Quién es la estrella brillante de la que habla Isaías? Capítulo 14. Bien. Primeramente nos dice esto. Cuando Yahvé te libere de tus padecimientos, de tus inquietudes y de la dura esclavitud a la que estabas sometido, te burlarás así del rey de Babilonia. Habría que ver quién es ese rey de Babilonia. Vamos a Ezequiel. Capítulo 29. Dice, me dirijo contra ti, Faraón, el gran dragón. Bueno, Faraón es rey de Egipto, contra Egipto. Y se dice que Faraón es el gran dragón, que en Apocalipsis nos dicen que es el diablo, el gran dragón, la serpiente antigua. Y en esta profecía, cuando profetizan en contra de él, dice, Hijo de hombre, rompí el brazo de Faraón, rey de Egipto, y nadie vino a cuidarlo, a aplicarle un remedio para que tuviera fuerza para empuñar la espada. Por eso esto dice Yahvé, me dirigiré en contra de Faraón, rey de Egipto, en contra del diablo, el gran dragón. Le romperé el brazo y haré que se le caiga la espada de la mano. Dispersaré a los egipcios en medio de las naciones. Los desparramaré entre los países. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré en su mano la espada. Asolará Egipto y se marchará con el botín, lo que hace el anticristo. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, mientras que Faraón tendrá que bajar los suyos. Aquí nos dicen que el rey de Egipto es uno y el rey de Babilonia es otro. El rey de Babilonia es el anticristo. El anticristo en el profeta Daniel dice que asolará Egipto y se marchará con el botín. Entonces el rey de Babilonia es otro que Faraón y es de quien habla aquí. El anticristo va a ser un demonio del diablo también. Dice que sube del abismo, la bestia que sube del abismo, y acuérdense lo que le decían los demonios al Señor Jesucristo, no nos hagas volver a los abismos. Pues bien, ¿qué nos dice este capítulo en el versículo 12? Dice, ¿cómo caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? ¿Quién derribó a los ángeles caídos? El diablo. ¿Cómo el vencedor de las naciones, el anticristo, también fue derribado por tierra? Ok, ya quedó aclarado. Vamos al versículo 13. Dice, en tu corazón decías, presten atención a este versículo, subiré hasta el cielo, levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses, allá donde el norte se termina. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo. Las estrellas del cielo, las estrellas de Dios son los ángeles de Dios, son dioses, como lo dice el Señor Jesucristo. Las estrellas de mi mano en Apocalipsis, y yo he dicho que ustedes serán dioses. Cuando se refería a los elegidos de Dios, ustedes serán como ángeles. Entonces ese versículo se refiere al profeta Daniel, a lo que hace el anticristo. Aquí va, aclarado. En su orgullo el rey hará todo lo que quiera, se pondrá por encima de todos los dioses, las estrellas de Dios. Hasta pronunciará palabras insolentes contra el Dios de los dioses, y todo le resultará hasta que la cólera llegue al colmo, porque lo que está decidido se cumplirá. Entonces así se nos aclara que el rey de Babilonia es uno, y el rey de Egipto es otro, que la estrella caída del cielo no es el diablo, sino el anticristo. Y toma más sentido cuando en el capítulo 31, que ya les había leído, dice esto, en el versículo 8. Asur caerá sin intervención de hombre, una espada no de hombre lo devorará, el anticristo, que cae en Armagedón, cerros de Megido. Pues en el capítulo 14, donde nos está narrando a la estrella que cayó, a la estrella brillante, nos dice, en el versículo 25, destrozaré a Asur, el anticristo, en mi propio país, y lo aplastaré en mis cerros, los cerros de Megido.
Primera cosa aclarada, primer misterio aclarado, gracias a Dios. Todo entendimiento viene de Dios. La estrella brillante no es el diablo, sino el anticristo. Segundo misterio. ¿Quién es esto de lo que se nos habla en el profeta Daniel? Dice, en vez de esos dioses, el anticristo, ya centrándonos más en el anticristo, honrará al Dios de las fortalezas. Un Dios que no conocieron sus padres. Un Dios que nadie tuvo antes que él. El Dios de las fortalezas. ¿Quién es el Dios de las fortalezas? El Dios de Goliat. Tal vez les suene descabellado, pero vamos a Samuel. David contra Goliat. Dice... David retó a Goliat porque había insultado al pueblo de Dios y él confiaba en Dios. Goliat, el filisteo, iba y venía, dice, y se acercó a David, su escudero, iba delante de él. El filisteo dio a David, escuchen esto y presten mucha atención, una mirada de desprecio, porque no era más que un muchacho. David respondió al filisteo, tú te lanzas con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé, de los ejércitos, Dios de las tropas de Israel, que has insultado. Hoy Yahvé te entregaré en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. David, se nos dice en el profeta Zacarías que los cristianos, inclusive el menor de ellos sería como David y el más grande de ellos sería como el ángel de Dios. El filisteo confiaba en su fortaleza, en la espada, la lanza y la jabalina. David en Dios, como los cristianos en los últimos tiempos, que van a morir en nombre de Jesucristo y no seguirán a la bestia. Y el filisteo dio a David una mirada de desprecio. Sabiendo que el anticristo es el asirio, en el capítulo 10 se nos dice, cuando se trata de el asirio, hay de Asur, que es el bastón de mira, el garrote que usa mi furor. En el versículo 12, pero esto ha de suceder cuando el Señor haya terminado su obra en la montaña de Sión y en Jerusalén. La obra del Señor, la piedra que rechazaron los constructores, llegó a convertirse en la piedra principal. Esta fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Castigará la soberbia del corazón del rey de Asiria y la mirada despreciativa de sus ojos. También dice que da una mirada despreciativa como Goliat. Son semejanzas. Porque dijo, esto lo conseguí con la fortaleza de mi brazo. Dice que no hará caso más que del Dios de las fortalezas, un Dios que no conocieron sus padres. Nadie antes que él se le dio lo que a él se le dio, inclusive hacer guerra a los santos y vencerlos. Bueno, segundo misterio aclarado, gracias a Dios. Tercer misterio del cual ya he hablado, pero bueno. Lo que nos narra en el capítulo 13 de Apocalipsis, la marca de la bestia. En el rey de Tiro, en la profecía contra el rey de Tiro, se nos dice que el querubín, que es el diablo, el querubín que estaba en el Edén, dice, te puse de guardia como un querubín, en la montaña santa de Dios. Dice, desde el día en que fuiste creado tu conducta había sido perfecta hasta el día en que el mal se anidó de ti. De tanto comerciar, te llenaste de violencia y pecaste. Entonces te barrí de la montaña de Dios. Liquidé al querubín. Comerciar, ¿con qué se comerciaba en el Edén? No con dinero ni con cosas del mundo, sino con las cosas de Dios, con los talentos que Dios da, inclusive a sus ángeles, los diferentes dones y carismas. Bien. Profeta Ezequiel, Gog y Magog. Gog y Magog son después de los 1000 años, después del reino milenario del Señor Jesucristo. Dice, después de que se reúne con el Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, sobre este pueblo que regresó de las naciones, que vive del pastoreo, dice que nos pastoreará por siempre el Señor Jesucristo, y del comercio, y que vive en el ombligo de la tierra.
del comercio. ¿Con qué se va a comerciar en el reino milenario de Jesucristo? Con las cosas de Dios. Bien. Evangelio de Lucas, las 10 monedas. Llamó a 10 de sus servidores, les entregó una bolsa de oro, los talentos, los carismas, a cada uno y les dijo, comercien con ese dinero hasta mi vuelta. ¿Con qué comerciaron los apóstoles, los profetas, los sabios? Con los talentos de Dios que nos narra el apóstol Pablo. Y comerciar es comprar y vender. Por último, Apocalipsis capítulo 13. Hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente, el nombre de la bestia o el número de la bestia, el anticristo. Y ya nadie podía comprar o vender, ya nadie podía comerciar, si no está marcado con el nombre de la bestia, con la cifra de su nombre. O sea que a nadie le va a dejar comerciar con las cosas de Dios a menos de que crea en el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. El 666, el 6 es el número que está por encima de todo número en la numerología, pero encima del 6 Dios puso el 7, el nombre del Cordero. Dios es el Dios de los dioses, Dios por encima de los hombres. Dio a entender que el hombre está por encima de todo debajo de los cielos, pero que Dios está por encima de él. El 7 está por encima del 6. ¿Por qué 3-6? Porque significa Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se va a hacer pasar por Dios, pero va a ser un falso Dios. Vean quién es sabio. El que sea inteligente que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. O sea que no nos va a dejar comerciar con las cosas de Dios, nos va a prohibir el sacrificio perpetuo y la ofrenda, que son los panes sin levadura, como lo dijo el apóstol Pablo. Y bueno, lo que es el 666. Un número de un ser humano o un número de hombre, porque es el número del hombre en la tierra, el 6. 3 misterios resueltos, gracias a Dios, cuyo nombre es Yahvé, y a su Hijo, por supuesto, el Señor Jesucristo. Espero que les haya gustado este video y les recomiendo que si leen la Biblia en español, la latinoamericana, porque se entiende mejor y el objetivo de leer las escrituras es entenderlas. Bien.